Vamos a acabar con el último de los aspectos de la crítica a los valores de la cultura occidental. En concreto vamos a ir al aspecto de la crítica que hace a la filosofía y que tal vez es el que más directamente lleva a entender la muerte de Dios para los que tratamos de comprender a Nietzsche. Como veis, a la muerte de Dios se llega por un conjunto de todas estas críticas. Y no es que la crítica nos lleve a la muerte de Dios, es que en cada crítica vamos viendo la genealogía de uno de estos aspectos, vamos viendo cómo cada uno de ellos ha ido llevando a la muerte de Dios. Esta crítica a la filosofía la tenemos en los apuntes en el apartado que se llama Crítica a la metafísica. Antes de empezar esta crítica a la metafísica, me gustaría hacer una pequeña alusión a lo que Nietzsche dice sobre el papel que ha tenido el cristianismo y la racionalidad. Fijaos, nuestros valores vienen del cristianismo, evidentemente, pero eh, el cristianismo ha sido el que ha potenciado darle mayor importancia a la razón para entender al mundo y para entender a Dios. A la vez esa razón ha tratado de entender a Dios y ha ido nihilizándolo, porque esa comprensión de Dios ha ido vaciando a Dios de sentido, hasta que ha llegado a un punto en el que Dios no tenía ningún sentido para la propia cultura occidental. Y sin embargo los valores que sostenía ese Dios se siguen manteniendo como si tuvieran sentido. Es un poco la clave de la muerte de Dios. Pero ¿cómo se ha dado eso en concreto en la historia de la metafísica? Vamos a irlo viendo. Eso está muy bien explicado en un texto que tenemos un poco más adelante, en la recopilación de textos de los apuntes, que os invito a que le echéis un vistazo, sobre todo eh, al que os entrelevau, que es este texto de la ciencia Gaia o del Gai Saber, que habla pues, de toda esta nihilización de la cultura occidental. También es muy interesante estos fragmentos que os he puesto de verdad y mentira en el sentido extramoral, que habla de toda la crítica a la ciencia y a la verdad. Y bueno, hay alguna otra cosilla que hay, pero en los textos más importantes voy directamente a leerlos con vosotros. Este es fundamental. Aquí es donde viene la historia de toda la metafísica occidental. Y fijaos qué curioso, le llama Nietzsche historia de un error. Historia de un error. O sea que para él toda la metafísica occidental no es más que un gran error, igual que toda la historia de la cultura occidental no era más que la historia de una gran decadencia. Bueno, como veis, se va formulando en distintos puntos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En el fondo no son más que notas de lo que podía haber sido un gran libro de historia de la metafísica, pero que Nietzsche no sé si nunca llegó a escribir o si lo escribió no tenemos sus escritos, pero sí que lo tenía en la cabeza. Aquí deja apuntado un poco por dónde iría. Fijaos que estos 6 puntos hablan de cuando ya empieza el error, pero habría que poner un punto cero, un punto anterior a cualquier error, que sería una filosofía que no fuera metafísica. Ya sabéis, metafísico para Nietzsche significa lo que significa para todos los demás, algo que se sale de lo físico, que se sale de lo verdadero para Nietzsche, que se sale de lo que está vivo, ¿no? Metafísica para Nietzsche sería escapar de la vida, quitarle el sentido a la vida. Bueno, pues había una filosofía antes de esta otra filosofía que quitaba el sentido a la vida. Esa filosofía era la filosofía presocrática, la filosofía de Heráclito, por ejemplo, o de Anaximandro, que formulaba la vida como el centro de todo, esa tensión entre contrarios que originaban lo múltiple, que vemos tan claramente en Heráclito o que podemos ver atisbada en Anaximandro, pues para Nietzsche sería esa formulación de lo vivo como lo poderoso, el sentimiento, el instinto, lo que realmente fluye y lo que realmente podemos decir que vibra. Eso para Nietzsche es la vida, lo creativo. Bueno, pues ese sería el punto cero, pero todo eso empezó a acabarse a partir de, fijaos, Platón. Platón y Sócrates, que es uno de sus grandes enemigos, ¿no? De los grandes enemigos de Nietzsche. Vamos a irlo leyendo. 1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso. Él vive en ese mundo, es ese mundo. Bueno,
Fijaos porque todo el texto se mueve aplicando una serie de adjetivos y, por decirlo así, va sumando adjetivos según vamos aumentando ese error de la metafísica. En este caso, está hablando de que el mundo verdadero ya no es para todo el mundo, como era en ese punto cero que os he dicho yo de los presocráticos. Ahora solo va a ser para el sabio, para el piadoso y para el virtuoso. Y se identifican el sabio, el piadoso y el virtuoso. Y solo él es el que vive en ese mundo, solo es él el que está en ese mundo. Fijaos qué bonito cómo va aclarando esas frases. Él dice, la forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de la tesis, yo, Platón, soy la verdad. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que Platón, dentro de su idea metafísica, sí que recoge en cierta manera auténtica esta, esta, esta nihilización más o menos ingenua de la realidad. Platón es el primero que dice, pues si todos los amarillos pueden ser llamados amarillos, tiene que haber una idea de amarillo. Ese amarillo tiene que existir en otro mundo y no es amarillo, es algo ideal. Bueno, pues eso sería la idea. Lo que pasa es que junto al amarillo van otros conceptos que son muy importantes, que son heredados de Sócrates, que son todos los conceptos morales. La idea de bien, la idea de justicia, la idea de belleza. Eso existe realmente en el mundo de las ideas, no aquí. Por lo tanto, fijaos, ya le estamos quitando el valor a la vida. ¿Qué tiene de...? Eso es lo malo. ¿Qué tiene de bueno? Pues que es lo suficientemente simple para ser convincente. Y que al final es Platón el que está diciendo, pues mira, yo soy el que tiene razón, yo soy el que tiene la verdad, todos los demás estáis equivocados. El segundo punto, vamos a ver, el mundo verdadero, inasequible por ahora, ¿sabes? Ya no es asequible al sabio, sino que es inasequible por ahora. Ahora es una promesa para el sabio, para el piadoso y para el virtuoso. Se le promete al pecador que hace penitencia. Evidentemente, aquí estamos hablando del cristianismo, ¿no? Si el primer punto era Platón y la metafísica griega, el segundo punto es el cristianismo. El cristianismo lo que está diciendo es que, fijaos, esa idea de Platón, esas ideas que solo podía acceder el sabio, ahora son una promesa para el que está haciendo penitencia. Pero, claro, es todavía más metafísico en el sentido de que antes el mundo, para Platón, estaba en otro mundo, pero podíamos acceder a él. Ahora el mundo está en otro mundo, pero además no podemos acceder a él hasta después de este mundo, hasta que muramos. Bueno, dice, es una idea más sutil, más capciosa, más inaprensible, se convierte en mujer. Cuando Nietzsche dice esto de se convierte en mujer, lo que quiere decir es que se convierte en más astuta, más sibilina, tiene más artes de esconderse. Sin embargo, sigue estando ahí y es igual de poderosa o incluso más. Bueno, eso sería el cristianismo. El cristianismo sería un poco la reformulación de la tesis de Platón, pero más escondida. Vamos al tercer punto. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible. Uf, esto ya empieza a estar muy escondido. Indemostrable, imprometible es lo que ha sumado. Pero fijaos lo que dice ahora. Pero ya en cuanto pensado, no lo podemos ni demostrar ni prometer, pero lo podemos pensar. Bueno, cuando lo pensamos se convierte en un consuelo, en una obligación, en un imperativo. Claro, si nos mete aquí lo de imperativo, está claro que nos está hablando del gran Königsbergense, como pone aquí, que es Kant. No nos está hablando de Kant. Claro, Kant en el fondo no es una reformulación del cristianismo, pero tamizada, tapada por, por la racionalidad. Esto es lo que nos dice en esta frase. Dice, en el fondo, el viejo sol del cristianismo, pero visto a través de la niebla y el escepticismo, ese escepticismo de la crítica de la que siempre nos habla Kant. La idea sublimizada, pálida, nórdica, ¿no? Escondida detrás de esa niebla, un sol escondido detrás de esa niebla. El viejo sol del viejo Dios escondido detrás de esa niebla. Claro, en el fondo toda la filosofía de Kant no es más que una promesa de que Dios existe y de que el cristianismo tiene sentido, pero ya ni siquiera podemos pensarlo, sino que hay que creer en ello y ya está, para que dé sentido a nuestra moral.
Ese sería el cuarto punto. Perdón, el tercer punto. El cuarto, el quinto y el sexto hablan de la misma tendencia, hablan del positivismo, pero de tres aspectos que aporta el positivismo. Vamos a verlos los tres a la vez. Dice en el punto 4, el mundo verdadero, inasequible, en todo caso inalcanzado, y en cuanto inalcanzado también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante. ¿A qué podía obligarnos algo desconocido? Claro, recordad que el positivismo lo que dice es que solo debemos dejarnos llevar por los hechos y lo que estos nos muestran. Los hechos es aquello que nos aparece. Por lo tanto, se olvida la metafísica. Ya no se pregunta a uno si hay algo más allá de esos hechos, de esa apariencia, sino que se queda con la apariencia y ya está. Y no postula entidades más allá, no postula entidades metafísicas. El positivismo ciertamente sería lo más verdadero, porque deja de pensar en un mundo más allá, quita ese mundo verdadero que sostenía este mundo aparente que había ordenado así Platón, ¿no? El mundo verdadero sería el mundo de las ideas, el mundo aparente sería este mundo en el que vivimos. Bueno, pues esto lo deshace porque se queda con el mundo aparente, dándolo por único mundo. Claro, lo que está preguntando aquí Nietzsche es, el mundo verdadero es inasequible y no lo hemos alcanzado, ¿por qué no dejamos de buscarlo? ¿No? Y entonces dice, mañana gris, primer bostezo de la razón, cantó el gallo del positivismo, ¿no? Mañana gris, la razón bosteza, esta es una imagen bonita, ¿no? La razón que lleva buscando ese mundo verdadero se harta, se cansa y canta el gallo como cuando amanece, ¿no? Canta el gallo del positivismo. ¿Qué nos trae el positivismo? Vamos a ver. El mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ni siquiera obliga, que se ha vuelto inútil, una idea refutada. Eliminémosla, eliminemos la idea del mundo verdadero. Dice, día claro, desayuno, retorno del buen sentido, de la jovialidad, de la alegría. Rubor avergonzado de Platón. Platón se pone colorado porque el positivismo quita todos los problemas que había generado él de un plumazo. Ruido endiablado de todos los espíritus libres. El momento del señor, el momento del artista, el momento del superhombre, ¿no? Ahora bien, vamos al punto sexto, que es bastante interesante, ¿no? Y que tiene toda la clave de lo que podríamos ver que dice Nietzsche. En el punto sexto, lo que dice Nietzsche es lo siguiente. Dice, hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? ¿No? Vamos a ver. Teníamos un mundo aparente. Y ese mundo aparente se sostenía en el mundo verdadero. Hemos eliminado el mundo verdadero. Queda el aparente, pero cuidado, el aparente se sostenía del verdadero. Por lo tanto, al quitar ese sostén, también hemos eliminado el mundo aparente. Eso es lo que nos está diciendo Nietzsche. No, al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Porque claro, si quitamos el sentido que llevamos utilizando durante 2000 años, al final también nihilizamos todo aquello en lo que ahora creemos. Y eso, que sería lo que Nietzsche nos está enseñando, lleva a lo siguiente. ¿Lleva algo malo o lleva algo bueno? Vamos a verlo. Dice, mediodía, instante de la sombra más corta. Mediodía, instante de la sombra más corta. Final del error más largo. Punto culminante de la humanidad. Fijaos, la sombra más corta. Sabéis que a mediodía el sol está en lo alto y entonces provoca que todos los objetos tengan la sombra más corta. Por lo tanto, es cuando se ven mejor, cuando están mejor iluminados. Ya no se puede uno esconder. Y ahora hemos llegado al final del error más largo, el punto culminante de la humanidad. Es un buen momento para que nazca, para que comience Zaratustra, lo que llama Nietzsche el advenimiento del nuevo hombre, del superhombre. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí habría que indagar sobre lo que significa la muerte de Dios. El nihilismo nos trae todos los aspectos que tienen que ver con la muerte de Dios. ¿En qué sentido? Pues que si el positivismo ha eliminado todos los mundos verdaderos
y ha querido dejarnos con los mundos aparentes, destruyendo el sentido de esos mundos, nos ha quitado la posibilidad de creer en nada. Ya no es posible creer en nada. Creer en nada de verdad. Y eso es precisamente la muerte de Dios. Vamos a leer un texto muy famoso de Nietzsche que, en el cual habla de una anécdota que es muy antigua, es una anécdota de los griegos. Los griegos tenían como uno de sus filósofos más importantes a Diógenes el Cínico. Diógenes el Cínico prácticamente hacía performance, ¿no? Más que enseñar filosofía, iba haciendo cosas que hacían pensar a la gente. Pues una de esas cosas que hizo fue ir con una lámpara encendida a plena luz del día al mercado de Atenas. Y en el mercado de Atenas empezó a gritar: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Busco al hombre, busco al hombre. Claro, la gente decía: está loco. Claro, esto en el fondo podía ser una crítica a realmente si existía la humanidad, si no existía, y qué era ese concepto de humanidad. Bueno, pues remitiéndose a esa anécdota tan antigua griega, Nietzsche nos cuenta lo siguiente. Dice: que iba un loco a plena luz del día, en medio del mercado, con una lámpara encendida, gritando: Dios ha muerto, Dios está muerto, y nosotros lo hemos matado. Bien, ¿es bueno o malo que Dios muera? Vamos a verlo. Dice: ¿cómo podemos consolarnos los asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y lo más poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién puede limpiarnos esta sangre? ¿No es demasiado grande para nosotros la grandeza de este hecho? Bueno, hasta aquí sería todo lo que tiene que ver con el nihilismo negativo. ¿No nos hemos cargado lo más importante que teníamos? ¿No hemos matado a nuestro padre? Es como si un niño mata a su padre y se siente muy orgulloso porque estaba muy enfadado con él, le mata, pero claro, al día siguiente no tiene nadie que le dé de comer, no tiene nadie que le permita vivir, se ha quedado sin el sustento. ¿Mm? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho nosotros, hemos quitado el sustento de todos nuestros valores y estamos en caída libre y todavía no nos estamos dando cuenta. Eso sería el nihilismo negativo, la destrucción de todos los valores vigentes. Por cierto, esa destrucción se ha producido porque Nietzsche la elabora o la ve venir en el siglo XIX, pero claro, él dice que esto va a llevar a un cambio del mundo, ¿no? A la manera de ver el mundo distinta. Yo os invitaría a que mirarais los tres ámbitos fundamentales de la filosofía para ver si ha habido ese cambio de mundo, a ver si esos valores han muerto, ¿no? Nosotros estamos ya en el pleno siglo XXI, conocemos la historia del siglo XX y podemos ver si esos valores tradicionales en el ámbito moral, en el ámbito de la estética y en el ámbito de la verdad han cambiado o no. En el ámbito moral, los valores se han sostenido a lo largo del siglo XX. Bueno, nosotros mantenemos los derechos humanos, pero claro, no los mantenemos en el fondo, como diría Nietzsche, nihilizados. ¿En el fondo creemos en ellos? ¿O son algo que ha perdido completamente su sentido en tanto que lo que sostenía esa igualdad, esa libertad, era una religión cristiana, como dice Nietzsche, en la que ya no creemos y que sin embargo queremos sostener los valores a los que ya nos llevó? Es decir, ¿quién cree en los derechos humanos ahora? O se utilizan de un modo práctico cuando a alguien les conviene y cuando no, se olvidan. Si creyéramos en recordad que los derechos humanos en cierto modo se elaboran ya por escrito de un modo más serio después de la Segunda Guerra Mundial, pero ha habido que destruir el mundo entero para que pudiéramos tomarlos un poco más en serio, no demasiado, ¿eh? En el ámbito estético no tenéis más que ir a un museo de arte contemporáneo. Antes del siglo XIX, la belleza estaba siempre ligada a la imitación de lo que había creado Dios, porque lo que había creado Dios era lo más bello, la naturaleza. Y la belleza estaba ligada a recrear la naturaleza. Una obra de arte era más bella cuanto mejor imitara la naturaleza. Bueno, pues si ahora vais a un museo de arte contemporáneo, veréis que no se sabe qué es bello.
De hecho, muchos cuadros son realmente horribles. De hecho, hay muchas veces que uno no sabe si uno está delante de una obra de arte o delante de un extintor de incendios del propio museo. Porque el concepto de arte, digamos que ha roto su estructura de linealidad con la naturaleza y por lo tanto se convierte, la obra de arte es una manera de recrear la naturaleza pero sin recrearla. Dicho de otra manera, nos ponemos en el papel de Dios y nos ponemos a hacer una naturaleza totalmente distinta. Algo así. Bueno, ya sabéis que el papel del arte en nuestro siglo, en el siglo XXI, está eh, muy, muy criticado, ¿no? Y por último, en el ámbito, hemos repasado el moral, hemos repasado el estético, en el ámbito de la verdad. Bueno, el papel de la ciencia y toda la filosofía de la ciencia del siglo XX ha sido completamente cambiado. Por no decir que la física, que es la reina madre de las ciencias empíricas, eh, pues sufrió un cambio, una revolución a principios del siglo XX que hizo que todo lo que se creía como asentado y continuidad dentro de la ciencia de pronto se rompe. Se ve que la ciencia es una serie de hipótesis, teorías que pueden ser cambiadas en cualquier momento si los hechos llevan a ello. Por lo tanto, la ciencia se convierte en algo provisional, la verdad se convierte en algo provisional. Eh, Nunca eh, antes como hasta ahora se da tanta importancia al subjetivismo, al relativismo, al perspectivismo de Nietzsche, ¿no? Que ya prácticamente está sentado, cada uno tiene su opinión y todo es discutible hasta el punto de que, fijaos, hasta los derechos humanos hay gente que los puede llegar a discutir. Bueno, esto es la parte negativa del nihilismo, pero ¿no nos lleva también a una parte positiva Nietzsche? Bueno, para eso debemos leer la última frase de ese texto, porque después de haber dicho, ¿quién puede limpiarnos esa sangre de haber matado a Dios? ¿No es demasiado grande para nosotros, aquí estoy, no es demasiado grande para nosotros la grandeza de este hecho? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de ese crimen? Muy fácil, dice Nietzsche. ¿No deberíamos convertirnos en dioses nosotros mismos solo para parecer dignos de ello? Es decir, si hemos matado a Dios, solo nos queda una salida. Nos queda la salida de convertirnos en dioses. Y eso es lo que nos lleva al nihilismo positivo, ¿no? A tratar de transvalorar todos los valores para generar algo nuevo, algo que no estaba y algo que hasta ahora nadie ha imaginado. Ese será el último vídeo de Nietzsche. Espero que hayáis entendido bien este. Y como todos los factores que hemos visto, la religión, la moral, la ciencia, la verdad, eh, los valores tradicionales, los valores actuales, la metafísica, toda la historia de la filosofía, llevan a la muerte de Dios.